Buenos días, México. Buenas tardes, España. El día de hoy presentamos el programa que es Violencia contra los Migrantes. En este programa voy a ser su anfitrión. Vamos a hablar sobre la migración y los efectos psicológicos que conllevan, sobre todo pues porque todos en algún momento implicamos en esta situación. Muchos han migrado y siguen migrando a tierras nuevas. Esto es por muchos factores. Sin embargo, uno de los más importantes es porque nos sentimos atraídos o porque suponemos que nuestra vida va a cambiar para un bien, nuestra existencia va a mejorar en muchos ámbitos. Entonces, en esta idea, en estos sueños, se tiende la gente a realizar el cambio. El día de hoy, bueno, vamos a hablar con algunos psicoanalistas que son parte importante de Lapsus de Toledo, España. Sí, les presento aquí a Carlos Martínez, que es psicoanalista en México, y él nos va a dar una breve introducción. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días aquí en México, buenas tardes en España. Es un gusto estar compartiendo este espacio nuevamente con todos los compañeros y amigos de Lapsus de Toledo, España, en colaboración con Monólogos Femeninos, las voces de la violencia, para dar inicio a este programa, que como bien comentas es en relación a la violencia y a la migración, ¿verdad? Me parece que va a ser un evento muy interesante, muy importante poder compartir todas nuestras diferentes posturas, lecturas en relación a este fenómeno que es tan actual en nuestro país como en España y en muchos otros, ¿no? Claro. Espero que podamos construir un conocimiento y crear un espacio que pueda servir para entender un poco más la perspectiva y el fenómeno que representa la migración desde diferentes puntos de vista y desde diferentes países. Vamos a tener como invitado de honor al buen amigo Héctor López, que espero que también nos apoye un poquito con contarnos el contexto en el que él se desenvuelve, trabaja. Claro. Y pues nada, creo que damos por iniciada este evento y espero que sea de su agrado. Buen día, Héctor. Hola a todos, pues buenos días México, buenas tardes España. Pues gracias primero que nada por este evento que quedó como a cargo de Late, ¿no? Porque me parece que era como importante porque, así a grosso modo lo cuento de una manera rápida, ¿no? En donde yo estoy, que al fin y al cabo es un albergue en la Ciudad de México con el trabajo con migrantes, pues lo que se busca a veces y lo que hay mucho es voluntariado. Entonces surgió el voluntariado con espera como de llevar ciertas cuestiones teatrales como una intervención. Entonces ahí surgió la idea con Sebastián, entonces me dijo como de, oye, si platicamos esto, entonces de ahí creo que parte mucho esta noción como de lo que va a ser los monólogos, y lo cual me parece como muy importante pues para la población para la que se está transmitiendo justamente pues este pequeño pues espacio de horas, porque me parece que puede aportarles para el camino. Entonces con ello les quiero como platicar y como bien dicen ponerles un poco el contexto. Bueno, esta asociación se llama SMR, que lleva por nombre Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados. Se encuentra en la Ciudad de México y tiene una oficina pero para apoyo jurídico en Tapachula. Obviamente son personas que llegan por procesos un tanto legales porque pues la migración es un derecho, pero en México es una falta administrativa, ¿no? A diferencia a lo mejor como Estados Unidos que puede llegar a ser un delito, en México es una falta administrativa y justamente llegan sin papeles, ¿no? Y entonces también hay un tema ahí porque hay apatriados que no tienen nacionalidad, no los quieren reconocer, etcétera, etcétera. Entonces trae todo un impacto como psicológico, me parece muy grave. Entonces, esta asociación se encuentra en la Ciudad de México. En Tapachula solamente hay la oficina legal, no hay un albergue. En México sí está la oficina y en el albergue se les da un acompañamiento de varios servicios, entre ellos psicología, que lleva por nombre psicosocial, que ahora sabemos pues, que en boca de todo lo actual tiene que ver como con factores, ¿no? Sociales e individuales. La cuestión jurídica, con efecto de que ellos puedan tener una regularización, es decir, unos papeles. También se les apoya cuando quedan aquí en México los que deciden quedarse con apoyo en inserción sociolaboral,
que es que les apoyamos como con trabajos, ¿no? De hecho, una de las líneas del Metrobús fue diseñada por migrantes, la línea de Reforma, de ahí que estaba a nuestro cargo, ¿no? Nos pidieron chance y entonces obviamente empiezan a trabajar, pues ellos generan dinero, esa es una ventaja. Y tienen algún otro como el servicio médico y también la cuestión pues, dental. Entonces, es como un servicio, le llamamos nosotros integral para ellos, ¿no? Entonces, este evento tiene como fin poder, dos cosas pienso yo, ¿no? Una, dirigir como mensajes a la población que nos está viendo, que tiene que ver con la violencia que se está suscitando con lo que lleva la migración. Y dos, pues a nosotros que estamos hablando del tema, pues nutrirnos como con diferentes posiciones en torno a la intervención con estas personas que pues traen mucho dolor. Como primer punto, quisiera externar que la migración para todos es como, va a llevar un proceso como de dos cosas, entre poder como elaborar lo que fantasean que pase en el camino y lo que vivieron y lo sucedido. Creo que ahí hay como una diferencia bien importante porque pues crea como ciertos niveles como estados de angustia, dolor, etcétera, etcétera. Y la otra es que también pienso que de por sí la migración ya conlleva un duelo, siempre. Entonces, creo que eso es importante para nuestra población porque el salir de un país es quedar desarraigado, ¿no? Porque dejas la cultura madre, la lengua materna, obviamente dejas familia, dejas trabajo, lo que yo les digo ahí en el consultorio es dejan de ser, ¿no? Para estar en un lugar donde pues no hay como cierto, digámoslo, certidumbre y también se vuelve pues un poco como confuso. Entonces, me hace nada más como decir esta frase de Ian Chambers, ¿no? En un libro de migración, que justamente el problema no es el tránsito, sino más bien es que el problema es lo que uno es en el tránsito, ¿no? No es a dónde llegues, no es a dónde vas, sino cómo vas. Entonces, eso es como muy relevante porque las personas que están en el albergue a veces también normalizan temas como violencia, temas como consumo de drogas, temas como un poco culturales en torno al patriarcado, ¿no? Relaciones como amorosas, pues un tanto, pues violentas, ¿no? Por cuestiones culturales, etcétera. Entonces, este evento tiene como fin poder sensibilizarlos, ¿no? En torno a esto, por medio de los monólogos se den cuenta lo que se padece en torno a la violencia, ¿no? Y que hay posibilidades pues como de trabajo y como de replantear el camino, ¿no? Y más porque esta asociación que les comento SMR es una casa de medio camino, o media estancia, ¿qué quiere decir? Que es que llegan como referidos por ciertas instituciones y no necesariamente se quedan o se deportan, tienen la decisión ellos. Eso es bien importante porque se les da un lugar al deseo, ¿no? Yo me quiero deportar, me voy o sigo, pero ahora le sigues, pero con la manera correcta para que adelante, pues si te agarran, no te deporten, ¿no? Porque también puede haber gente que venga refugiada, ¿no? ¿Refugiada en qué sentido? En que pues si están en peligro, por ejemplo en Honduras, como con pandillas, pues si tú los regresas, están totalmente en peligro y van a ser encontrados y están totalmente expuestos como a esta noción. Entonces, esa es la noción y la idea como de este pequeño evento y pues yo agradezco a Lapsus como por esta oportunidad. Así es un tema bastante interesante lo que nos mencionas, sobre todo porque tú lo has vivido ahí directamente, has visto estas situaciones directamente con las personas que lo han vivido y pues y sí tienes mucha razón en el sentido de la identidad, el proceso de identidad que sufre alguien con migración es muy fuerte porque le pueden ocurrir inclusive hasta crisis, ¿no? De decir, ¿a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi sentido de vida, no? El hecho de emigrar, como bien lo mencionas, muchos lo incluyen pues por el motivo de trabajo y aquí viene la marginación, ¿no? Que muchos dicen, pues viene a quitarme mi trabajo, ¿no? O viene a violentar, o viene a robar. Entonces, ahí es donde llevan muchos prejuicios, que es lo que también es un factor psicológico dentro de las personas, ¿no? Eh, es decir, el sentido de la migración, pues, es siempre el tratar de mejorar, ese es en sus deseos, el tratar de incluir un mejor estilo de vida, ¿no? Y bien, pues, Claro, como creo que mencionas... nos enfrentamos en... Sí, perdón. Sí, No, te adelante. escucho, perdón. Sí, adelante, No digo adelante. que entonces estamos enfrentando a elaborar un tema sobre un tema muy complejo, que como menciona bien Héctor, intervienen factores económicos, sociales, políticos, culturales y psicológicos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante poder revisar todas las lecturas de los compañeros y, y ver de qué manera podemos seguir aprendiendo y de qué manera dar una mejor lectura de este fenómeno.
Así es. Y bueno, no sé si les parece, podamos empezar a ver estos monólogos donde expresan a Claro. partir de un personaje algunas situaciones, recurrencia de la violencia y de discriminación. Entonces, vamos a empezar con nuestros videos. Sí, si te parece, perdón, solo para mencionar a nombre de la doctora Cristina Jarque Claro, sí, sí. y de Sebastián Gutiérrez y Lapsus de Toledo, España, damos inicio, ¿no? Con la primera mesa, que es la mesa de España, Claro, y tú nos vas a estar apoyando, ¿verdad? claro, claro. Nada más dejen de abrirlos y ya enseguida los... En esta primera mesa se van a estar presentando algunos monólogos que nos hicieron llegar nuestros colaboradores en España. Exacto. Y ahorita el compañero Carlos López nos estará haciendo... Vamos a comenzar con este video donde Cristina Hart nos hace la interpretación de Lisbeth Salander. Me dicen si se ve bien. En los últimos 10 años, 763 millones de mujeres, una de cada 3, ha sufrido de violencia física o sexual a nivel mundial. Las estadísticas son espeluznantes. Mi historia es altamente ilustrativa. Me llamo Lisbeth Salander y soy una superviviente. Me llaman heroína entre heroínas porque tengo la fuerza para defender a las personas más vulnerables. Siendo una niña, denuncié los malos tratos de mi padre a los servicios sociales, pero no fui escuchada. 2 años después, mi padre golpeó con tal saña a mi madre que tuvieron que internarla en un hospital con graves secuelas neurológicas. En ese momento, supe que yo era la siguiente. Así que, presa de pánico, le tiré a mi padre a la cara un cartón de leche lleno de gasolina y prendí una cerilla. Vi cómo ardía en llamas. Lo que recuerdo después es que me internaron en un manicomio y me pusieron a cargo de un psiquiatra. Ese médico tampoco me escuchaba. ¿De qué sirve tener voz si nadie te quiere escuchar? Cada quien habla su propia versión. Mi padre decía que yo era una loca y el psiquiatra lo avalaba porque recibía dinero de mi padre. Era la palabra de una niña indefensa contra la de 2 adultos reconocidos y acreditados. La sociedad los escuchó a ellos. En ese momento comprendí que mi padre manejaba los hilos de mi vida. Me torturaba y me maltrataba a través de aquel médico inescrupuloso. Con gran ahínco, me dediqué por mi cuenta a estudiar psicoanálisis, especialmente la personalidad de lo que yo llamé las personas que no aman a las mujeres. Concluí que estas personas, llamadas misóginas, pueden ser hombres o mujeres y tienen algo en común. Son cazadores. Eligen a su presa y van tras ella
No la dejan ir hasta que la destruyen por completo. Mi madre tenía alma de víctima. Tengo que confesar que nunca la admiré. En mi fuero interno, constantemente me preguntaba, ¿por qué no era más valiente? ¿Por qué no denunció a mi padre? ¿Por qué siguió con él? Ahora sé que mi madre estaba enganchada a mi padre tanto como era a ella. Ambos tenían una relación enferma. Ambos eran responsables. Con el tiempo comprendí que no hay inocentes, solo grados de responsabilidad. Pero sobre todo, comprendí que la violencia, lo que está en juego, es una cuestión de poder. Esa es la adrenalina. No es el amor lo que se juega, sino el control. En mi caso, yo era la presa de mi padre y supe que esto solo podía tener dos finales. O él me destruía a mí, o yo lo destruía a él. Esta certeza me tenía apesadumbrada y por ello, el día que me enteré de su muerte, fue uno de los días más felices de mi vida. Creí que muerto el perro, se había acabado la rabia, pero estaba equivocada. Cuando se tiene el destino de un padre maltratador, la muerte del padre no es el fin del maltrato. Aparecen otros iguales o peores. Por eso hay que estar muy alertas. Cuando salí del hospital, me asignaron a un tutor. Era un buen hombre. Hay que decir que también los hay. Me quería mucho y deseaba que yo evolucionara. Mi vida funcionaba, tenía un trabajo y me sentía feliz. Pero le dio un ictus y me asignaron a otro. En esta ocasión no tuve tanta suerte. Desde que lo vi por primera vez, supe que era un depredador, de esos que desean tener una esclava sexual, de esos que gozan con tener el poder y el control. Entonces decidí tenderle una trampa, pero fui yo quien caí en ella. Me violó, me insultó y me golpeó tan fuerte que temí por mi vida. De milagro no me mató. No obstante, yo había grabado todo. Cuando me curé de aquellas heridas, contacté con él y le pagué con la misma moneda. Además, le enseñé el vídeo grabado y le hice un tatuaje en su repulsivo y abultado vientre. El tatuaje decía: soy un cerdo, sádico y un violador. Al salir de aquel piso, me quedó más claro que nunca que las relaciones sádicas están basadas en el poder y en el control. Antes, él era el poderoso. Ahora lo era yo. Después conocí a Miquel. Apenas verlo supe que él era una buena persona. Yo lo había investigado y sabía que él había sido también presa de un engaño. Eso nos unió más allá de las palabras. Ambos éramos de la misma especie. Nuestro lazo nos llevó a desenmascarar a un asesino de mujeres. Miquel me presentó a su hermana, Anika, una mujer valiente como pocas. Gracias a ella, logré salir libre del triple asesinato del que se me estaba acusando. A lo largo de mi dolorosa y complicada existencia, puedo decir que he aprendido muchas cosas. He aprendido a reconocer a los depredadores. Ya no me engañan. Los reconozco incluso a la distancia. He aprendido que el dolor puede ser un gran motor de deseo y de fortaleza. He comprendido que el maltrato y la traición no pueden ser amor. Pero quizá una de las cosas más importantes que he aprendido me la enseñó el pájaro
Mojo bracatus. Esta historia me la contó mi primer tutor, al que he considerado una especie de padre. Se trata de una bella ave que cantaba para llamar a alguien de su especie. Pasaron días, meses y años y no recibió respuesta. No obstante, el pájaro seguía cantando, con la esperanza de encontrar a alguien que cantara su mismo canto, alguien que pudiera escuchar los códigos, las señales del sonido de su lenguaje. Pero nadie respondió. Todas las aves de su especie se habían extinguido. Él era el último. Ya no había nadie como él. Estaba solo. Recuerdo que mientras escuchaba esta triste historia del ave desolada, no podía contener las lágrimas. Pero fueron las últimas lágrimas que derramé en mi vida. Porque la historia me dio la fuerza de una reflexión que se convirtió en el lema de mi vida. Para sobrevivir, hay que encontrar personas que escuchen nuestro canto. Aunque sean pocas, aunque estén casi extintas. Me llamo Lisbeth Salander y estoy aquí para decirte que pertenezco a un grupo de personas que sí podemos escuchar. No debes sentir desolación como aquella ave de la historia. Si tú también luchas contra la violencia, contra la maldad y contra la traición, que no te quepa la menor duda, tienes un lugar en nuestro grupo. Muchas gracias. Pues muy bien. Esa fue un monólogo de Cristina Hark, interpretando a Lisbeth Salander. Si tienen algunos comentarios o preguntas respecto a los videos, los vamos a comentar hasta el final. Enseguida les voy a presentar la participación de quien fuera, de quien interpretó a Victoria Woodhull, que fue Estrella Romeralo. Vamos a observar el video. Un amante libre. Tengo el derecho inalienable, constitucional y natural de amar a quien quiera, de amar todo el tiempo que pueda, cambiar ese amor todos los días si me place, y con ese derecho ni usted ni ninguna ley que puedan enmarcar tienen derecho a interferir. Y tengo el derecho adicional de exigir un libre ejercicio y sin restricciones de este derecho, y es su deber no solo otorgarlo, sino como comunidad ver que estoy protegida en él. Me pusieron Victoria por la reina de Inglaterra y de 10 hermanos fui una de las 5 que sobreviví. Nací pobre, eso me agudizó mucho el ingenio. Mi padre y mi madre vendedores de ilusiones, el uno trampeaba con aceite de serpiente, la otra con espíritus y muertos. A mi padre lo pillaron en una estafa y nos echaron del pueblo. Primera gran derrota. Junto con mi bella hermana menor, Tensi, empezamos bien pronto a llevar dinero a casa. A los 15 me casaron con un supuesto médico que no era tal, pero sí un alcohólico y un adicto a las prostitutas. Tuve 2 hijos con él y el valor suficiente para ante tanta amargura romper. El matrimonio obligado fue una gran derrota. Mi divorcio conseguido con sudor, una gran victoria. Mi nuevo matrimonio con James, más victoria. Con Tensi nos fuimos a Nueva York. Conocimos a Vanderbilt, que nos enseñó el mundo de las finanzas. Y gracias a la bolsa hicimos nuestra fortuna. La fortuna hizo realidad un gran deseo. Publicar nuestra propia revista bajo el lema Progreso, Pensamiento Libre, Vida sin Trabas. Pudimos empezar a defender nuestra lucha en este mundo. La reivindicación de los derechos de las mujeres, en especial el derecho al voto. Pero también la jornada de 8 horas, seguridad social para los pobres, educación obligatoria. Nunca te admires de cuanto vieres, ni te desconsueles de cuanto experimentares. Fue el legado de mi padre. Mi madre un día me dijo, hay cosas que nadie va a hacer por ti. Lancé mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 1872.
La igualdad era mi lucha, también y por supuesto la sexual, el amor libre y la lucha contra la hipocresía. En el mundo en el que me tocó nacer me empezó a parecer demasiado. Aquellas sufragistas y personas que habían apoyado mi candidatura fueron desapareciendo en silencio o con mirada de desaprobación ante el exceso de libertad de mis posturas. Amor libre, educación sexual, prostitución, sí, con licencia, lesbianismo. Precisamente entonces, mi madre Annie y mi hermana Polly nos llevaron a juicio a Tensi y a mí. No debió parecerles suficiente el dinero que les mandábamos porque siempre pedían más. Mi madre en el estrado diciendo que mi marido me había alienado y yo practicaba el amor libre en casa. Polly podía demostrar, o al menos eso decía, que yo era bígama. Puta o loca es el argumento más eficaz para hacer explotar la reputación de una mujer que se proponía ocupar un puesto de poder. Hasta ese día había sentido gran compasión por ellas, pero en ese instante supe que esas mujeres cercanas tenían otro camino distinto al mío en esta vida. Las había escuchado tanto, respetado siempre sus elecciones, pero no solo hicieron posible la jauría, sino que además la liberaron. En río revuelto ellas vieron ganancia de pescadores. Tensi se dio cuenta de mi tristeza y me susurró: si sigues sintiendo compasión no van a parar de maltratarte. La compasión es el arma de quien manipula. Mírame, no todo el mundo merece tu compasión. Qué suerte tener a Tensi. Me sacó una sonrisa, le contesté con una frase que se iluminó en mi mente. El entendimiento discierne y juzga, y hasta puede imitar, pero solo el ingenio crea. Solo la valentía del ingenio innova y se atreve con un nuevo comienzo. Dañaron nuestra imagen, pero los jueces no pudieron darles la razón y además nos habían perdido. La rabia ante la injusticia ofrece siempre más energía para construir tu camino. Así que tras entrevistar en primicia a Mars en América, comencé una gira por el país explicando el amor libre. No es más que el amor entre dos personas que se quieren y practican el sexo. No está en contra del matrimonio en sí, solo del obligatorio, aquel del que no se puede escapar. Denuncio la violación dentro del matrimonio. Sin amor, el matrimonio no es sino otra forma de prostitución y yo soy una gran defensora de las prostitutas. Nada malo hay en intentar ganarse la vida. El reproche moral va para aquellos padres de familia que por el día defienden la moralidad tradicional y por la noche todos los gatos son pardos. Eso fue demasiado para el pardo del reverendo Beecher y desde su posición de poder comenzó una cruzada contra nosotras. Cuando fue asfixiante le di un ultimátum, pero no le debió parecer bien pararse ante una mujer. Yo cumplí con mi palabra. Publicamos su tremenda hipocresía desvelando su idilio con la feligresa señora Tilton, sí, la esposa de su... ¿A quién le importaba que fuera verdad? Si lo sabían todos, lo importante es no decir la verdad en voz alta. Recién salida de prisión y ya con otra orden de captura en el bolsillo, logré dar un discurso de 1h30 ante una multitud que me estaba esperando. Sí, yo soy un amante libre. Empecé y al finalizar me entregué. 1h30 de libertad incomparable. He tenido muchas horas y medias de esas en mi vida porque he tenido la valentía de ganarlas a pulso. Las he coleccionado como lo que son tesoros de autenticidad. Al final de todo, un nuevo comienzo en Europa, donde Tensi y yo volvimos a encontrar el amor. Ya como señora Cook, vi hacerse allí realidad dos de mis más grandes deseos: el voto de la mujer y el salón de mi casa llena de librepensantes, pero sobre todo eran librevivientes.
Yo viví como me dio la gana, lejos de las apariencias, y estoy orgullosa de haber dedicado mi vida a la construcción del mundo que yo quería ver y que todavía no existía y ni siquiera era imaginable para las mentes más opacas, las que no dejaron de ponerme piedras en las ruedas porque no podían soportar la libertad de mi mente, de mi vida y sobre todo de mi forma de amar. Hoy he venido a reconocerles su papel en mis victorias. Gracias por renovarme la rabia necesaria para no ceder en mi deseo. Sin embargo, este monólogo está dedicado con toda mi alma a todas las mujeres tensi de mi vida, las que siempre me amaron desde el profundo respeto a mi libertad y a las que siempre pretendo corresponder con exquisito mimo. Gracias, vosotras sois mi verdadera fortuna. Bien, ahí muy interesante la participación de Estrella Romerado, interpretando a Victoria Woodhull. A continuación, vamos a observar aquí lo que es la participación de Susana Alcalá, interpretando a Silvia Plath. El día amaneció tórrido, en un invierno helador. La transparencia de una piel que evocaba mi muerte, estableciendo así la destitución de mi nombre. Silvia Plath, colosal, retadora y provocadora, como alguien que mira sedienta el tic-tac abrasador del frío. Los titulares y el hedor rancio de unas palabras manchaban las calles. No tenían nada que ver conmigo y sin embargo no conseguía arrancármelo de la cabeza. ¿Qué sentiría? La muerte creía que debía ser lo peor del mundo, parecía fácil. Estaba muerta por dentro, condenada a batallas internas y ejecutada con mayor violencia. Dos extremos de la misma línea, donde el cuerpo y su expresión se exhiben como un objeto que subraya la pertenencia a otro. Mi voz se abría ante las tinieblas, comiéndome el pintalabio a mordiscos. Muerte y resurrección, noche y día, dos caras de la misma moneda, un abismo donde encontré la lucidez para identificar el origen de mi tragedia, las palabras precisas para nombrarlas, unas herramientas para nombrar y señalar, un acto de valentía para exorcizar mis demonios. Silvia Plath, una feminidad llena de glamour, allí donde los planes de futuro no pasan por una academia de señoritas, una vida de decencias donde la familia, el matrimonio, la sexualidad divergen, mostrando su ofrenda como medio de chantaje, un viaje del cual uno no puede salir indemne. Sujeto y objeto se rozan para caer y detenerse en los pliegues de una hendidura para que lo vivo aflore entre lo muerto. Mi vida transcurría bajo un halo de ambigüedad. Iba de acá para allá dando bandazos, no manejaba nada, ni siquiera mi propio rumbo, convirtiéndome en una pesadilla, forcejeando conmigo misma. Me limitaba a cumplir a ciegas los mandatos que sobre mí se habían inscrito. Me dejaban seca frente a una devastadora elección. ¿Elegirme o elegirte? Ambos me llevaban a la extinción. Optar por mí sería dejarte morir. Y elegir tu deseo sería estar muerta en vida. Quería tenerlo todo, resistiéndome a escoger. Y de nuevo la contradicción fue tentadora, como potro de tortura. Una prisión invisible cuyo interior vacío era estéril. Los deseos deslumbrantes de una turbadora estafa me cegaban, me oprimían, dejándome al amparo de una realidad que me había negado. Cerrar los ojos y someterme, o abrirlos para adentrarme en el camino de la verdad, encontrar mi propio deseo. Tienes que afrontarlo, me decía. Madre o escritora, pero esta extraña disyuntiva me dejaba deprimida. No sabía quién era, a dónde quería ir, qué sentido podía encontrarle a mi existencia. Defendía mi libertad como en su día hiciera Mariana Pineda, y a la vez escuchaba el susurro enmudecido de tus palabras. Una fuerza me obligaba a sucumbir,
a tu propia ferocidad, obscena y cruel. Padre, nítido se vuelve el silencio. Ya nunca volveré a hablar con Dios. Tus pasos me abandonan. Por fin he encontrado lo que anhelaba, provocando con ello el desvelo de un síntoma que permanecía oculto, una verdad que no quería ver y que me llevó a capturar mi voz a través de las palabras, mi escritura, contorneándose, tomando cuerpo, un lenguaje cuyas letras han de ser liberadas en el encuentro con las complejidades que rugen en mi interior, intersecciones y contradicciones de una identificación autodestructiva, donde la hilera de letras me dirigen hacia ti, una lucha de supervivencia para cubrir tu deseo, una dedicatoria cuyo sacrificio era mi vida, un imposible que se demora y que dejo de hacer. Mis manos aún conservan el sello que me marcó con la voracidad de tu hambruna, el rímel con el pincel negro con el cual adornaba mis ojos seductores, la pasión dibujada en mis labios, esas letras borradas en los viejos pliegos de papel, antiguos recuerdos que se pierden en el tiempo, donde un deseo mortífero me conducía a un lugar sin retorno. La vuelta a la matriz, reconociendo la farsa y al farsante. Tú, Padre, Dios Todopoderoso, la huella de la desventura y sus secretos, juez imperativo, con dedo inquisidor, desvelando la perturbadora palabra de tu autoridad, la verdad y la muerte, abriéndome paso a través de las trampas que me tendieron y que solo me concebían entera, sumisa, como parte de una cadena de significantes que mostraban mi forma amputada, aquella que me llevaría a mi libertad, una ofensa frente a la brillantez de tu mirada y que hoy se vuelve oscura, vana, frente al horror que mi propia mirada, donde el psicoanálisis se muestra como sostén para mi salvación. Yo, Silvia Paz, opto por descubrirme ante mi propia falsificación, adentrándome en la búsqueda de mi deseo, la revelación de secretos que cumplen el orden de evocar mi principio de justicia, instaurar dignidad donde la libertad no sirve para quienes no saben emplearla, allí donde se acaban los caminos para quienes se atreven a volar. Elijo construirme en un mundo del cual quiero salir y del cual formo parte. Encontrar un equilibrio para no ser engullida y devorada como presa, para no morir en el intento de vivir. Decidí morir una y otra vez, saliendo del anonimato, dejando atrás la ignorancia, provocando que las sombras se volvieran menos sombras, disolviendo los caminos erráticos de cuantos deseos me vistieron. Una emancipación frente a aquellos que coartaban mi libertad de elegir. Una elección. Encontrar el deseo que me habita a través del camino de vivir y del amor. Gracias. Muy bien, pues esa fue la participación de Susana Alcalá. Aquí como una referencia, interpretó a Sylvia Plath, quien fuera una escritora y poeta estadounidense. Fue considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Anteriormente a ella, pues, vimos a Estrella Romeralo interpretando a Victoria Woodhull, una referencia de Victoria Woodhull, que fue una líder del movimiento por el sufragio femenino en los Estados Unidos. Ella se convirtió en la primera mujer en presentar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.